Buenas noches a todos. Iniciamos este día, lunes 12 de septiembre del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de todo, quiero comentarles, ¿verdad? Que como le dije en la clase anterior, el laboratorio segundo está para esta semana, ¿verdad? Ya está puesto porque el examen segundo iniciaría la siguiente semana. Entonces, para que estén al tanto, ¿verdad? El laboratorio segundo va a ser en grupo, siempre como les he dado las indicaciones, ¿verdad? De forma grupal, el líder y sublíder me tiene que determinar quién trabaja, quién no trabaja, ¿verdad? Lo que se hace cada uno y una conclusión. Lean por favor cada una de las preguntas y contéstenlas conforme se les está poniendo, así como los ejemplos, ¿verdad? Eso les va a ayudar un montón para que el examen lo puedan hacer. Según las autoridades, el segundo examen va a ser de manera de casos, ¿verdad? Entonces, siempre también de manera en vivo, que todos estén trabajando en la hora clase y hacerse, pues, las preguntas van a ser así en caso, ¿verdad? Como le he hecho el laboratorio. No sé si lo han logrado ver esto del laboratorio. No sé si lo lograron ver o si alguien me puede avisar sobre eso, si lo ha visto o no, por favor. Por lo menos uno, dígame si realmente ha visto el laboratorio. No, yo no lo he visto. Tienen que entrar a la plataforma virtual o aula virtual o módulo de la UTEC, ¿verdad? Para ahí está la clase, está el laboratorio. Es a partir de este día, empezaba y para entregarlo el próximo domingo de manera grupal. Así que por favor, les pido que estén preguntando a más tardar el día viernes cualquier consulta de lo que ustedes tengan con respecto a esa tarea, ¿verdad? Por favor, les pido que así lo hagan de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les puse? Las indicaciones, por favor, síganlas, ¿verdad? Quiero ver si puedo compartir para que ustedes puedan ver la tarea. ¿Logran ver aparece, la? licenciado. ¿Sí? Sí, ya revisé el aula y Ok. sí aparece. Ok, muchas gracias. Ya ahí Ok, está ya el muchas laboratorio. gracias. Del 12 al 18, que estamos en esta semana, están las clases, que ahí el icono de que les voy a poner los videos cuando ya estemos culminando esta clase, ¿verdad? El material de apoyo que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Aquí también el laboratorio semanal. Les pido, por favor, sigan con esas indicaciones, ¿verdad? Y como les digo, es para el próximo domingo 18. Por favor, ahí van con ejemplos, va el respectivo actividad de aprendizaje, ¿verdad? Así que por favor, ¿verdad? Cumplan con esa actividad, por favor, ¿verdad? Que les estoy pidiendo que lo realicen. Bueno, esto ya para que lo vieran, ¿verdad? Quiero ver. Siempre el laboratorio consiste en lo último que vimos esta clase. Bueno, las clases, ¿verdad? ¿Se logran ver la diapositiva? Sí, licenciado. Sí, Ok. licenciado. Ya quité la página solo para que ustedes vean, ¿verdad? De a dónde está y por favor, ¿verdad? Cumplan con esa. Esa actividad tiene el 30%.
El otro 70% es el examen. El examen, vuelvo y repito, la universidad está queriéndolo implementar de manera grupal, pero con casos prácticos. Entonces, eso va a ser en el examen, ¿verdad? Repetirles ante todo, antes de que se me olvide, el examen que tenemos para quiero ver, es la próxima semana. Si no me equivoco, el examen según calendario académico. Permítame. El 21 de septiembre. Exactamente, muchas gracias. El 21 de septiembre, o sea que estamos hablando de este miércoles al otro, ¿verdad? El examen. Entonces, por ende, el examen ordinario es el próximo miércoles. La universidad lo está haciendo de manera grupal y, como les digo, casos prácticos, ¿verdad? Siempre va a ser la misma modalidad con cámara, ¿verdad? Todos que estén ahí en grupo, ¿verdad? Como lo hicimos anteriormente, pero casos prácticos. Ya no va a ser así como el laboratorio, sino que casos prácticos que se desarrollen, ¿verdad? Entonces, eso más que todo. Bueno. Sí, no hay ninguna pregunta hasta este momento. Si no, pues voy a retroalimentar sobre la competencia, porque veo que, bueno, de esto viene el laboratorio, ¿verdad? Si ustedes ven, es lo que hemos hablado en las últimas clases, ¿verdad? Y sobre eso viene. Si ustedes han puesto atención, perfectamente lo van a contestar, ¿verdad? Y como les repito, o sea, quiero que sean objetivos y me pongan lo que les estoy preguntando, ¿ok? Bueno. Si me permiten, empiezo la clase. Ya Disculpe, después licenciado. ¿Sí? En este caso, cuando respondamos a los ejercicios prácticos, ¿verdad? Cada pregunta se tendrá que hacer a través del documento de Word, ¿verdad? Y anexar supongo que la carátula, ¿o no? Exactamente, sí, porque ahí voy a ver yo quiénes son los integrantes, quiénes trabajaron. Por favor, el anterior trabajo, varios no me pusieron quiénes trabajaron, ¿verdad? Y otros sí me los pusieron, entonces eso baja puntos, porque son indicaciones, y por eso les digo, sigan esas indicaciones. Si todos trabajan, bueno, ok, todos trabajaron, y voy viendo yo cada respuesta que va haciendo cada uno de los integrantes, no solamente porque ya y yo me vaya a la conclusión, ¿no? Porque voy viendo cada pregunta que vaya contestando el integrante y la conclusión que llegan, ¿verdad? Porque ese es el ejercicio que se está haciendo, ¿sí? Entonces, Ludwig Corleto, con sus respuestas, obviamente, contestándole su pregunta, perdón, tiene que ir con carátula, con los nombres de los integrantes, quiénes trabajaron, quiénes no, ¿verdad? Y obviamente las respuestas de cada uno y la conclusión en general de todo el grupo. ¿Sí? ¿Se comprende? Ludwig Sí, Corleto. licenciado. Sí, Ok, se comprende. ok, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues inicio con la clase. Voy a retroalimentar para así ir hablando más sobre el tema. Esto para que les ayude a ustedes en el laboratorio, porque esto es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? El concepto de competencia, para decirlo de esa forma, y como se los había mencionado antes, puede ser considerada desde dos puntos de vista, ¿verdad? El subjetivo y el objetivo, así como lo ven en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, subjetivo y objetivo, ¿verdad? Entonces, acá puedo decir, el objetivo debe referirse, ¿verdad?, al tribunal o a las partes, ¿verdad? Subjetivamente, la competencia es un poder o deber atribuido a determinadas autoridades. ¿Para qué? Para conocer de ciertos juicios, tramitarlos y resolverlos. Esto es en lo relativo a las autoridades que gozan de competencia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la jurisprudencia, ¿verdad? Jurisdicción, perdón, la jurisdicción, pues ahí, ¿verdad? En lo relativo a la que gozan de competencia, en lo que respecta a las partes sometidas, ¿verdad? A ella. La competencia, según lo define, ¿verdad? En muchos autores que ya les he explicado, ¿verdad? Y sobre todo, irles poniendo por poner ejemplos, ¿verdad? Como Prieto Castro,
que menciona que es el deber y el derecho de recibir la justicia, ¿verdad? Precisamente de un órgano específicamente determinado y no de algún otro, o sea, de otro, pues. Y de acuerdo con esta concepción, ¿verdad? El actor tiene el derecho, ¿verdad?, de presentar su demanda no ante cualquier juez, sino ante el que conforme la ley es el competente, ¿verdad? Y otro tanto es posible afirmar del demandado que está obligado a someterse incluso, ¿verdad?, al juez competente, pero que también tiene derecho de que no se le emplace sino ante el mismo juez. O sea, el juez competente. ¿Se acuerdan de la jurisdicción? ¿A qué tienen competencia los juzgados? Que siempre le insistía yo en los juzgados de San Salvador, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero pueden haber un sinfín, ¿verdad? Porque los juzgados, cada uno tiene su competencia. Entonces, sobre esa competencia también se ven el domicilio de la parte demandada. Eso es lo subjetivo. Reiterando, con lo objetivamente que se menciona, la competencia es el conjunto de normas que determinan tanto el poder deber que se atribuye a los tribunales, ¿verdad?, en la forma que se ha dicho, pues como conjunto de jueces o negocios de que pueden conocer un juez o tribunal competente. Esto pues sirve de base para comprender pues la definición, es decir, la competencia, que es la porción jurisdicción, ¿verdad?, que la ley le atribuye a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, que para conocer de determinados juicios. Y de ella derivan los derechos y las obligaciones de las partes de que se han hecho mérito, ¿verdad? Permítame, quiero ver que aquí me está preguntando. No puede entrar Stephanie. Si me pueden hacer el favor de ponerle el link para compartirle a los compañeros que logren entrar, por favor. Les pediría, porque si me estoy en esto no logro terminar. ¿Me hacen el favor? Gracias, muy amable por compartirlos. Jennifer Ayala, gracias. Muy amable. Bueno, entonces como les seguía diciendo, ¿verdad? La competencia presupone la jurisdicción y donde hay esta, o sea, la jurisdicción, no puede haber aquella, es decir, ya que una no es digamos, un sino porción de la jurisdicción, pues la palabra competencia se derive, ¿verdad?, como les había mencionado, de dos verbos distintos. Una es de competer y competir, ¿verdad? Y con ambos sentidos se emplea el lenguaje del derecho. El verbo de competir, ¿verdad?, significa la posición del conflicto. Esto pues que una lucha que existe entre dos personas, pues, o cosas, pues, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando también del conflicto de competencia? Pues por ahí, ¿verdad?, hay dos jueces que se están disputando, ¿verdad? Y cuando el término de competencia deriva a tal verbo, significa el conflicto entre dos o más tribunales que pugnan por conocer o abstenerse de conocer en un negocio judicial determinado. Eso para establecerlo de esa forma. Permítame que me desaparece. Bueno, espero que se logren entrar en los mensajes que veo que me aparecen. Que los demás se les ha puesto el link y no pueden entrar, dicen. Bueno. Entonces, esa es una situación, ¿va? Que la palabra competencia, como les decía, ¿verdad?, que debería entenderse, ¿verdad?, que se deriva de, incluso, pues, digamos, el equivalente, pues, de corresponder, por decirlo de esa forma. La competencia en sí, pues, es la atribución a un determinado órgano jurisdiccional determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de jurisdicción, ¿verdad? Y por extensión, la regla o conjunto de reglas que decidan sobre dicha atribución. Por decirlo, por ejemplo, Carneluti, unos autores que mencionan, pues, como Carneluti, mencionan que la extensión del poder que pertenece compete, ¿verdad?, a cada oficio o a cada competente del oficio en comparación con los demás. Y él menciona que el concepto de competencia, incluso, según el significado de la palabra, implica el concurso de varios sujetos respecto de un mismo objeto, ¿verdad?
que por lo tanto obviamente se distribuye entre ellos, ¿verdad? Y por consiguiente, ¿verdad? Competencia es el poder perteneciente al oficio o al oficial, ¿verdad? Considerado singular o determinado, ¿verdad? Para incluso, si me voy poniendo incluso más autores, ¿verdad? Han ido desglosando este concepto de competencia, ¿verdad? Por ejemplo, Manresa menciona que la facultad de conocer determinados negocios, obviamente porque se les pone la competencia territorial, la competencia de materia para X juzgado, ¿verdad? Como les mencionaba antes, ¿verdad? El ejemplo de San Salvador, los 4 juzgados de San Salvador tienen competencia para conocer en materia de familia, tienen competencia para conocer de 4 municipios de San Salvador. ¿Cuáles son? Mexicano, Ayutustepeque, ¿verdad? Ciudad Delgado, se me ha ido el otro. Ayutustepeque, Mexicano, Ciudad Delgado y... Uy, se me ha ido uno, pero Cuscatancingo. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Esos son los 4, los 4. Entonces, si ustedes ven, como dice Manresa, la competencia de la facultad de conocer determinados negocios son esos 4 municipios que conoce, ¿verdad? Entonces, obviamente, el juez de familia tiene competencia sobre eso. Es su competencia. Ahora bien, Chiovenda, por ejemplo, también lo define como el conjunto de las causas en que, con arreglo a la ley, puede un juez ejercer su jurisdicción, obviamente porque su jurisdicción es la parte, la proporción que le da la ley de su competencia y la facultad de ejercerla dentro de los límites que ésta le atribuya, ¿verdad? Volviendo al caso de San Salvador, solo los 4 municipios puede conocer, ¿verdad? Aunque un mismo juez de familia tenga la competencia de conocer en materia de familia, ¿sí? Entonces, ahí el detalle, ¿verdad? Para definir lo de la competencia. Para el caso de Matirolo, ¿verdad? La competencia menciona que se muestra como la medida en que la jurisdicción se divide entre las diversas autoridades judiciales. Montero Roca incluso menciona que la competencia es la parte de la función que se atribuye a un órgano, ¿verdad? Siempre va, si ustedes se fijan, en conceptos, ¿verdad? Casi similares a los demás autores, ¿verdad? Asimismo, Vescovi menciona que la competencia es la porción, ¿verdad? O parte de la jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y a la vez la actitud de ellos para juzgar determinados asuntos, ¿verdad? Eso para ejemplificar, ¿verdad? El concepto ¿cómo se llama? De competencia. Ya les había hablado también de David Chandía y les había dicho que la facultad, incluso, que él tenía que dar la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. Lo mismo pasa en el caso de Lino Palacio, que menciona que la competencia es la capacidad o actitud que la ley le reconoce a un juez o tribunal para ejercer las funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa de proceso. Y así me puedo ir mencionando un montón de autores para establecerlo. Sí, dígame. Una pregunta. Si usted nos preguntara en un parcial, ¿qué es la competencia? Partiendo de todos los ¿cómo se llama? Conceptos que le ha dado usted, ¿cómo lo podríamos plantear? Por eso, voy dando todo el concepto propio. Va siempre, si lo vamos conceptualizando. Yo aquí les he puesto un ejemplo, el concepto de competencia, ¿verdad? Pero aquí se los he puesto así de manera, si ustedes lo ven, acá de la diapositiva, se las he puesto breve y conciso, ¿verdad? Metiendo todo lo que los demás autores mencionan. Ustedes me pueden decir, es la actitud legal de ejercer una jurisdicción en relación a un asunto determinado, ¿verdad? Un concepto así, breve, sencillo, ¿verdad? Mete todo lo concerniente para competencia, ¿sí? Entonces, ahí usted puede decir, competencia puede ser, ¿verdad? Lo que les he mencionado acá, ¿verdad? Entonces, aquí como lo pongo en la diapositiva, yo les pongo aquí conceptualizando. Les voy mencionando varios autores del concepto, ¿verdad? Cómo ellos lo van determinando, pero en sí, al final, ¿verdad? Para conceptualizarlo no requiere
de tanto, a muchos autores les ponen un sinfín de flores, por decir el caso, ¿va? Para ejemplificarlo, establecerlo, que no se confunda en aspectos como por ejemplo la jurisdicción, ¿verdad? El aspecto de la jurisdicción propiamente tal, pero competencia en sí, ¿verdad? Se lo da a partir de lo que determina la ley, ¿verdad? Sobre todo en su materia, en su territorio, ¿verdad? Entonces, ahí es uno de los, una respuesta que les pudiese valer a ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan en todos los conceptos que voy poniendo, exactamente va redundando en esto mismo. ¿Sí? ¿Se logra comprender? Sí, Lick, gracias. Ok, bueno. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Como les digo, o sea, es ir viendo, ¿verdad? Varios autores al final van a definir la competencia en diversas formas, ¿verdad? Por eso es que yo les puedo poner varios, ¿verdad? Pero ustedes van haciendo el análisis que quién lo relaciona mejor. Claro, para conceptualizarlo, yo les he puesto un ejemplo, un concepto breve y sencillo en la diapositiva, y es para que ustedes también así los puedan conceptualizar, ¿verdad? Vuelvo y repito, hay muchos autores con este ejemplo, ¿verdad? Incluso pues de todos esos conceptos expuestos, incluso pues los que más nos satisfacen, incluso para efectos de estudio, ¿verdad? Podemos ir diciendo, por ejemplo, David Enrique Vescovi, podemos decir, David Echandía, que casi vienen haciendo lo breve para ellos, ¿verdad? Conceptualizar lo de competencia, y es lo que les he consignado en la diapositiva. Ahora bien, con respecto a la normativa secundaria salvadoreña, incluso pues que regula la competencia en materia de familia y que supletoriamente se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil, que a ustedes ahí van a ir viendo en artículos que de manera supletoria se establece, como por ejemplo el 33, 34, 32, 33, 34 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Incluso se puede entender pues que se confunde la jurisdicción, ¿verdad? Que se dio incluso, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de la jurisdicción, que solamente el territorio, por decir el caso, pero, ¿verdad? Es la competencia que la ley da, ¿verdad? También se regula competencia territorial, ¿verdad? De los jueces de familia en el derecho de familia, que se establece, ¿verdad? Incluso pues el decreto que se estableció a partir de la reforma que se le dio al artículo 164 de la ley orgánica judicial, que ese artículo 262 da un llamado de jurisdicción y atribuciones de residencia de las cámaras de segunda instancia y juzgados de primera instancia, ¿verdad? Y ahí se fue haciendo, incluso con las reformas que les había mencionado, las primeras reformas que se dieron a partir del 96, con la entrada en vigencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los juzgados de familia de San Marcos, Apopa, Soyapango? ¿Se acuerdan? Porque solo nacieron 19 a partir de la entrada en vigencia de la Ley Procesal de Familia. De ahí que se fue aperturando para esos juzgados, estos últimos que les he mencionado, y que posteriormente se fueron abriendo más para cuando se hicieron pluripersonales en el 2001, pues los juzgados de familia de San Salvador, de Santa Tecla, ¿sí? Soyapango incluso, que se hicieron pluripersonales, es decir, 2 jueces en cada juzgado de familia. Después, posteriormente, se hizo una reforma con respecto a los juzgados de familia que se convirtieron de civil a familia, que se dio allá por el 2011-2012, con respecto a los juzgados de civil de San Miguel y Santa Ana, ¿verdad? Que los juzgados de lo civil tercero y cuarto se convirtieron en tercero y cuarto de familia. Y posteriormente, y ya fue lo último de las reformas que se hizo, ¿verdad? Que es con la entrada en vigencia de los 3 juzgados de familia que se entraron en vigencia a principios de este año, que fueron los juzgados segundo de familia de los departamentos de Huachapán, ¿verdad? Usulután y La Unión. Posteriormente le mencionaba que con la ley Crecer Juntos también se creó nuevas juzgados, que también se reforma este mismo decreto 262, que hace ver, ¿verdad?, el llamado de la jurisdicción, atribuciones y residencia de las cámaras, que también va a tener, ¿verdad?, atribuciones propias. ¿Y cuáles?
sobre todo en materia de familia, ¿verdad? Sobre todo en materia de niñez y adolescencia, que competencias como cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, ya no van a ser conocidas por los jueces de familia, sino que por los jueces especializados, ¿verdad?, de niñez y adolescencia, y que van a aplicar la ley de crecer juntos, ¿sí? Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre lo que debemos de entender por jurisdicción y competencia, ¿ya? No lo vayamos a confundir para poder hacer esa... Uy, perdón. Está lloviendo acá. Bueno, está lloviendo acá, está viendo fuerte. Espero que no se vaya ¿cómo que se llama? A interrumpir la conexión. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Sí, se déjeme- escucha. Sí, Ok. Sí, licenciado, se escucha. Ok, bye. Entonces, como les decía, para poder hacer la diferencia, hay que remontarse a algunos conceptos de competencia, y esto pues expresada, ¿verdad? De lo que hemos mencionado, pues que la jurisdicción es incluso un poder que conserva todas sus fuerzas, cualquiera que sea el juez que la ejerza, ¿va? Y no es exacta, por decirme así, la afirmación de que ella se divide en competencias. En el caso, pues, por ejemplo, si se menciona que si fuera factible pensar, aunque fuera incluso, pues, imaginativamente acerca de la posibilidad de que existiera solo un juez, ¿verdad? No se daría el problema a exponer ahora, pues, es decir, que la jurisdicción y la competencia se identificarían, pues, y de esa manera incluso, pues, la competencia se muestra como la medida en que la jurisdicción se divide, ¿verdad?, entre las diversas autoridades judiciales. Por ejemplo, Montero Aroca ha mencionado que reclamando incluso pues una relación de toda parte, menciona que la competencia es la parte de la función que atribuye a un órgano. Así a seca lo menciona, que la competencia es parte de la función que se atribuye a un órgano. Mancini, recogiendo el concepto de Carneluti, incluso pues se refiere a ese instituto, ¿verdad?, la jurisdicción como digamos, como la extensión del poder que confiere a cada oficio o a cada competencia del oficio. Esto pues en comparación incluso con los demás, ¿verdad?, se evidencia todos esos conceptos con un concurso de varios respecto de un mismo objetivo que está destinado a ser incluso pues distribuido, repartiendo incluso entre ellos la competencia, que es el poder perteneciente al oficio o al oficial considerado en singular a una persona, pues, y la jurisdicción es el poder, ¿verdad?, perteneciendo a todos los oficios en conjunto, a cada oficio, pues, considerando como un abstracto, pues, y no como una especie, o sea, generalizada, ¿verdad? Aunque incluso atinada es incluso la definición que han dado algunos autores, ¿verdad?, que han mencionado, como por ejemplo Belloso, que establece que incluso que la atribución de las funciones que excluyen o que son excluyentes o concurrentes otorga la ley, ¿verdad?, o la convención a ciertas personas determinadas que actúan en carácter de autoridad respecto de ciertas personas determinadas o indeterminadas que actúan como particulares, ¿verdad? Es decir, la función del oficio de administrar justicia, ¿verdad?, que está atribuido propiamente al juez, está regulada como un poder, y los que ejercen ella, ¿verdad?, están dotadas en una facultad de mando que se especifica como una facultad de decidir el derecho. Y incluso en el Estado moderno no es posible que un solo hombre proceda a reparar todos los litigios, o sea, solo uno, ¿verdad? Y por ello la multiplicidad de oficios y de hombres que incluso, pues, con hombres y mujeres que ahora con el lenguaje inclusivo, ¿verdad?, que componen el oficio, que componen esa administrar justicia, ¿verdad?, en una noción de experiencia común. Muchos juzgados, ¿verdad?, y muchos jueces se muestran así la competencia como una sencilla aplicación al principio fundamental de división de trabajo, así nada más, como una división de trabajo, su competencia, y por eso el poder se divide
o se distribuye, ¿verdad?, entre juzgados y los jueces, y que para ello incluso se así va a intervenir varios factores, tales como la extensión territorial, la cantidad de procesos, etcétera, que pueden haber, que por esa misma razón es que se van aperturando juzgados, ¿verdad? Por tales motivos hay jueces que deben intervenir en un asunto y no en otro, ¿verdad? Como ven, ¿verdad? Hay jueces en materias de civil, materia contencioso administrativo, materias penal, ¿sí? O sea, tienen su materia y cada uno su competencia. Pues lo mismo similar para el caso de nosotros en materia de familia. Por eso es que se dice que los jueces que deben de intervenir en un asunto y no en otro son competentes, y se dice, ¿verdad?, para el caso, ¿verdad?, de decir, pues, como por ejemplo, por los competentes, ¿verdad?, e incompetentes, ¿verdad?, que pueden haber, ¿verdad?, la jurisdicción propiamente tal, perdón, que se establece a lo que determina la ley por territorio, a lo que determina la ley en su competencia, en su materia, ¿verdad?, a lo que determina la ley en lo que se va a establecer, ¿verdad?, para que pueda administrar justicia. Y así, pues, todos los jueces ejercen, ¿verdad?, jurisdicción, pero cada uno de ellos tiene delimitado el campo en que lo ejercen, ¿verdad? Esa noción posiblemente fue la que sirva incluso de sustento, ¿verdad?, para expresar que la competencia aparece como, digamos, como la medida de la jurisdicción que se mide en las diversas autoridades judiciales, ¿verdad? Como les digo, materia, territorio, etcétera. Y se ha tenido incluso, pues, por verdad que la jurisdicción enuncia el género, o sea, un todo, al paso que la competencia es la especie, ¿verdad? O sea, la jurisdicción que pueda tener un juez, ¿verdad?, es generalizado, tiene que ser. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el artículo 4, cuando que tiene que reunir el juez de familia para poder ser nombrado como juez, ¿verdad? Esas competencias que pueden establecerse, ¿verdad? Esa jurisdicción propia, ¿verdad?, que le da la ley, ¿verdad? Entonces, la jurisdicción, obviamente, una jurisdicción muy amplia. Todos los jueces de familia, ¿verdad?, tienen competencia en materia de familia, tienen competencias para conocer en divorcio, en cuidado personal, el régimen de visita, ¿sí?, etcétera, pretensiones, nulidad de cualquier de matrimonio, filiación ineficaz, etcétera, a nivel de todo el territorio de El Salvador. Pero claro, eso es el género, al paso incluso que la competencia es una especie, obviamente, establecerlo, determinada límites que le establece la ley para eso. Y es una relación de género a especie que corresponde a la afirmación incluso universalizada y según la cual la competencia es la medida de la jurisdicción, ¿verdad? La jurisdicción que se establece. Esta definición incluso, pues, para algunos no goza de aplauso unánime de los doctrinantes, pues, ya que algunos la critican, aseverando que si entienden por jurisdicción la labor del juzgamiento y carecen entonces de medida en cuanto el juez es soberano en la evaluación de los hechos, ¿verdad? Y así han ido mencionando en la interpretación de las conductas y en la aplicación de normas que consideran apropiadas para cada caso, ¿verdad? O sea, que en la actividad de juzgamiento no existe medida alguna, pues, distinta de la Constitución o la ley, limitantes que lógicamente imperan en toda área de juzgamiento. Cuando digo toda área de juzgamiento me refiero a todo, no solamente a familia. Y es claro que una idea de género en la jurisdicción y otra de especie en la competencia, género, la jurisdicción, especie en la competencia, son, ¿verdad?, útiles, ¿verdad? Y aunque no, digamos, no científicamente exacto en la comprensión de ambos conceptos, ¿verdad?, la competencia incluso se ha entendido que es la porción o parte de la jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y a la vez la aptitud de ellos para juzgar determinados asuntos. La definición incluso para hacer desaparecer la idea de medida, aunque entre líneas, pues la comprenda, ¿verdad? Lo que sí aparece como evidente es que la estructuración del concepto de competencia se parte de la base de un presupuesto objetivo,
Hasta incluso, pues, cuando me refiero a un presupuesto objetivo es a saber la pluralidad de órganos jurisdiccionales, ¿verdad? La cual hace necesario, pues, delimitar las relaciones entre ellos y al lado de otro presupuesto subjetivo, como que la competencia implica un cierto grado de aptitud que la ley delimita a un órgano. Órgano jurisdiccional, obviamente, frente a los demás para el ejercicio de la acción de cada uno, ¿verdad? A partir de la opinión de una, incluso pues corriente italiana, la competencia radica en la cantidad de la jurisdicción de cada uno le corresponde y se ha confundido incluso pues la competencia con la jurisdicción. Esa confusión se afirma que los dos conceptos son inconfundibles, ¿verdad? Y hasta han mencionado que la jurisdicción representa la función de aplicar el derecho, mientras que la competencia es la actitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto determinado. Pero en puridad, la competencia emana de la ley, ¿verdad? La ley le determina cuáles son sus competencias. El acerto indica incluso pues, que no es suficiente que la Constitución de un país instituya la función, la distinga y especialice, ¿verdad? Sino que es necesario que la ley como normativa específica del oficio lo determine. Ese precepto ley, por decirlo así, es la estructura del órgano judicial, ¿verdad? Como un compuesto, ¿verdad?, de varios oficios y oficiales, ¿verdad?, que se pueden haber de manera horizontal o vertical, pero para lograr atribuir a todos y a cada uno de ellos, ¿verdad?, el conocimiento de la totalidad de los asuntos, y así como también podemos decir la censura, la crítica y el control de la actividad de los funcionarios. Retomando el sentido que viene, pues, o que venimos exponiendo, pues, cabe incluso, pues, concluir, ¿verdad?, que la jurisdicción en sí misma es una idéntica, ¿verdad?, pero no todo órgano reviste de esa función que puede ejercerla indistintamente con respecto a cualquier asunto ni a cualquier lugar. Razones de interés incluso público o privado que puedan haber y que motivos de economía funcional, digamos presunciones de mayor o menor capacidad técnica o de actitud psíquica, ¿va? Y son necesidades de orden, comodidades de prueba, criterios incluso de garantía y de una equitativa facilidad que se otorgue a la defensa. Esto podemos decir incluso, pues, amén de que de otras han inducido al Estado a poner linderos en el ejercicio de la potestad, limitándola, pues, por medio de la reglamentación de competencia, que asigna incluso a todas las categorías de jueces y a cada una de las sedes y a cada uno de los jueces impersonalmente considerados, ¿verdad?, para establecerlo. Me quedé sin audio, no me escuchan. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se le escucha, licenciado. Es que me están diciendo que no se quedó sin audio, me está diciendo Elsie. Se le escucha bien, licenciado. Va, espérenme, que estoy viendo aquí el Merino, José Merino me dice, ¿cómo determinar la competencia de un órgano jurisdiccional? Los factores de competencia son aquellos que la ley toma en consideración para atribuir la competencia. Hay diversos tribunales de justicia del país, entre ellos encontramos la materia en la naturaleza jurídica del asunto de litigio, que puede ser civil, mercantil, laboral, penal. Ajá. ¿Cuál es su pregunta entonces? ¿Cómo determinaría la competencia de un órgano jurisdiccional? Por eso les he contestando su pregunta, José Merino, se ha ido determinando que la jurisdicción es la genérica, o sea, un todo, la competencia que tiene un juez para conocer de determinada área. Les exponía que un juez de familia conoce de todos los asuntos de materia de familia, ¿verdad? Pero un juez de familia de San Salvador no puede conocer un juez de familia de un asunto, determinada competencia de San Miguel. ¿Por qué? Porque ahí está lo específico, lo general para determinarlo, la jurisdicción, y lo específico, ¿verdad?, la competencia que se le da y que emana de la ley. Ahí es la diferencia.
Ah, Elsie, va, ok, se quedó sin, no hay problema, Elsie. Ajá, la diferencia. Por eso estaba haciendo una separación entre jurisdicción y competencia. No sé si logra captarme. Licenciado, sí, sí, licenciado, sí le he comprendido. Lo que pasa es que yo nada más estaba compartiendo prácticamente esa pregunta para abonar a lo que usted estaba comentando, licenciado. Yo sí tengo claro el concepto. Gracias, Lick. Ok, esas son preguntas también que van a ir más o menos así, ¿verdad? Lo que les he dicho del laboratorio, ¿verdad? Para que vayan a ir determinando, especificando, ¿verdad? ¿Quién le ha levantado la mano? Montoya, Rosario, Montoya. Sí, Rosario, licenciado, buenas noches. buenas noches. Hola. Entonces, bueno, yo he comprendido así la jurisdicción, no sé si estoy equivocada, que la jurisdicción, como dice usted, es de manera genérica, digamos que puede ser en materia civil, penal, mercantil, en diversas materias, pero en cada una es la jurisdicción, ¿verdad? Ya la competencia es que un juzgado de San Miguel no puede conocer o no es competente, digamos, en un juzgado de San Salvador. Exactamente. ¿Es así? La, Ok. la, la, la competencia que se le establece. Claro, no debemos de dejar de lado que cuando se habla lo genérico es en cada área, en cada materia. Porque En si cada materia. yo les había puesto a ustedes que si familia, ¿verdad? Un juez de familia de San Salvador tiene competencia para conocer de todo asunto en materia de familia. Como juez está investido para conocer de todo asunto en materia de familia, ¿verdad? Eso implica incluso hasta medidas cautelares, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero está investido en eso, ¿verdad? Ahora bien, la competencia que se establece, la ley delimita, ¿verdad? A unas áreas que se tiene que especificar, ¿verdad? Ya les decía yo que en materia familia, me estoy poniendo solamente familia para que no se vayan a confundir con otra materia, pero en puridad, como usted lo ha dicho, Rosario Montoya, es así, ¿verdad? Cada juez en cada área, ¿verdad? Materia civil, contencioso administrativo, familia, están nombrados, están revestidos por su área, ¿verdad? Para conocer y obviamente en todos los asuntos que puedan haber en esa área que a él o a ella la han nombrado. Eso es la jurisdicción de manera general. Específica, reitero, es delimitado para cada uno de territorio, por decir el caso, ¿verdad? Le mencionaba que incluso San Salvador solo cuatro municipios, perdón, conoce, 4 municipios del departamento de San Salvador. De esos 4 municipios, ella no puede conocer porque de San Miguel es el juez de familia de San Miguel. Los 4 que se establecen en San Miguel son los que conocen para todo el departamento de San Miguel, no San Salvador, ¿sí? Por eso decía, ahí ya la competencia ya se la establece o se la delimita, ¿verdad? Territorialmente a los jueces, ¿verdad? Por eso es la competencia que establece literal A del artículo 6 de la Ley Procesal de Familia, que el juez, desde el momento que está haciendo el análisis liminar, sea de la demanda o de la solicitud, hace su competencia territorial, ¿sí? ¿Se logra comprender, Rosario Montoya? Rosario Montoya, ¿se logra comprender? Rosario Montoya, ¿me Sí, escucha? licenciado, ya comprendí, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, Bueno. sí, ya entendí que digamos un juez de lo penal no tiene jurisdicción en civil, ¿verdad? Eso es como la jurisdicción. Y entonces un juez de lo civil o de familia, digamos un juez de familia de San Salvador no tiene competencia en un juzgado de San Miguel. Ajá, así es. Okay. Gracias. Eso es lo general, como les decía, esa es la jurisdicción, lo general, lo que está investido y determinado, ¿va? No así en el caso de la competencia, les decía que es lo específico, ¿va? Que ahí establece solamente una área delimitada por la ley. Les mencionaba el decreto 262, que es lo que vino reformando el artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial.
ese artículo menciona, delimita, mejor dicho, la competencia territorial de cada uno de los juzgados en general. Me refiero indistintamente a la materia que establece y sobre todo a estas últimas reformas que se le han hecho a partir de las creaciones de otros juzgados que se han ido estableciendo. ¿Verdad? En materia de familia, ya la última que les decía, eran los que se establecieron de los 3 jueces de los departamentos de Usulután, Aguachapán y La Unión, que eran los jueces de familia que entraron en vigencia este año, ¿verdad? Y que fue la última competencia territorial que se estableció, que obviamente iban a venir a auxiliar a los otros juzgados que se convirtieron en primero de familia, ¿verdad? Para irse estableciendo, ¿verdad? Para irse conociendo sobre los casos que que se han presentado ante su competencia, ¿verdad? O su jurisdicción, por decir el caso, ¿verdad? Entonces, se logra comprender, ¿verdad? Esto para ir viendo, ¿verdad? El tema, no confundirse, ¿verdad? Reitero, aunque la misma ley, aunque se ha establecido incluso confundir el concepto de jurisdicción y competencia, así lo vamos a entender, lo vamos a separar uno lo general y otro lo específico, ¿verdad? Entonces, la última clase que estuvimos hablando, incluso estuvimos hablando de declinación de competencias, ¿se acuerdan? Que incluso eran 2 jueces de familia que estaban conociendo sobre una misma causa y los 2 estaban disputando, ¿verdad? El conocimiento de una misma causa, sea positivo o sea negativo, les decía yo en su momento. Pero bien, eso es a partir, ¿verdad? Pero yo quiero que logren tener esa separación en concepto, ¿verdad? En el Estado moderno incluso, ¿verdad? Ya incluso por amplitud de territorio y de la diversidad de controversia, ¿verdad? No es posible concentrar, ¿verdad? En las manos de un solo o pocos jueces la función jurisdicción, ¿verdad? Siendo incluso preciso, ¿verdad? Instituir un gran número de jueces y con ello, pues con el fin de llegar a un arreglo completo del ejercicio de la función jurisdiccional. Por más incluso extractada la función jurisdiccional que corresponde a todos los del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Considerados en un solo conjunto y por necesidades prácticas, se fracciona y se distribuye entre los varios jueces que forman el Poder Judicial y surge así el concepto de competencia como contribución de la jurisdicción entre varios jueces, de donde incluso pues deriva de que jurisdicción y competencia son conceptos distintos. Y en forma resumida se puede decir que la diferencia estriba, ¿verdad? En que la jurisdicción es el poder que corresponde a todos los tribunales considerados en su conjunto, ¿verdad? El poder que corresponde a todos los tribunales considerados en su conjunto. Y la competencia es la jurisdicción que toca, ¿verdad? En concreto a cada tribunal. La jurisdicción incluso pues se refiere en abstracto a todo poder jurisdiccional considerado genéricamente, como les mencionaba, y a todas las causas posibles. Y la competencia, en cambio, se refiere incluso pues al poder que corresponde en conceptos a su singular oficio jurisdiccional o a un solo sujeto que desempeñe el oficio en relación con una singular determinada causa. Y de manera gráfica, podemos decir que la competencia en la medida de la jurisdicción, ¿verdad? Es una parte de la jurisdicción que, siguiendo uno o varios criterios que se atribuye a un tribunal o juez determinado, ¿va? Determinando incluso pues la distinción, pues es cuantitativa, ¿verdad? Y la relación entre la jurisdicción y la competencia es incluso pues la relación que existe entre el todo y la parte, o sea, que la competencia es la capacidad, ¿verdad?, de cierto tribunal para conocer, ¿verdad?, con exclusión de cualquier otro y determinado negocio que se le haya encomendado. Por eso es que David Chandía dice que si bien la jurisdicción como facultad de administrar justicia incumbe a todos los jueces, ¿verdad?, y magistrados, y es indispensable incluso reglamentar su ejercicio para distribuirla en cada rama jurisdiccional entre los diversos jueces, y es esta la función que desempeña la competencia.
La competencia es, por lo tanto, la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene. ¿Para qué? Para ejercer la jurisdicción en determinado asunto y dentro de cierto territorio. ¿Sí? Eso por decir la competencia. La jurisdicción, vuelvo y repito, es el género y la competencia es la especie, ya que por eso se le otorga a cada juez el poder conocer de determinada porción de asuntos, ¿va? Y mientras que la jurisdicción corresponde a todos los jueces de la respectiva rama en conjunto y comprende todos los asuntos adscritos a esta, ¿va? Es decir, como me han mencionado, en materias civiles, penales, laborales, contencioso administrativo, ¿verdad? Etcétera. Por eso podemos considerar la competencia desde un doble aspecto, ¿verdad? El objetivo como el conjunto de asuntos o causas en que con arreglo a la ley puede el juez ejercer su jurisdicción. Eso es el objetivo. Y el subjetivo como la facultad conferida a cada juez para ejercer la jurisdicción dentro de los límites en que le fuera conferida a cada juez. ¿Para qué? Para ejercer la jurisdicción dentro de los límites en que se le ha atribuido, ¿verdad? O se le es atribuida. Si bien esos límites tienen diversa importancia, podemos decirlo así, ¿verdad? En ellos se tendrá siempre una distribución de jurisdicción entre los jueces de una misma rama jurisdiccional. Un juez o jueza de familia puede tener jurisdicción con relación a un negocio, o mejor a la clase de negocios que se traba. Por ejemplo, por considerar a la jurisdicción civil, por decirlo así, ¿verdad? Y ser el de la misma rama, pero carece de competencia para él, ¿va? Y naturalmente no tiene jurisdicción para el caso y menos le corresponde la competencia. Es decir, sobre una misma decisión, ¿verdad? Pero en lugares distintos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Si un juez, cuando se pida que se conozca de un asunto, es para ver si corresponde a su jurisdicción, ¿verdad? O sea, su competencia en área específica, pero su jurisdicción propiamente tal que se le atribuye la ley, ¿verdad? Una vez que se concluye afirmativamente, ¿verdad? Se procede incluso, pues, si él tiene competencia para él, incluso, pues, la competencia, y recordemos, ¿verdad? Es la porción de jurisdicción que la ley le atribuye a los órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para conocer determinado juicio o negocio, según lo que hemos expuesto, ¿verdad? Incluso puede existir jurisdicción sin existir competencia. Pero en cambio, pues la competencia presupone siempre la jurisdicción, ¿verdad? Esa va ligada a ella, ¿verdad? La jurisdicción no puede ser modificada por convenio de particulares ni renunciada a la que fija la ley. Siempre es de orden público, ¿verdad? No sucede lo mismo con la competencia, que en algunos casos incluso es legalmente objetiva un convenio entre particulares y también puede ser renunciada. Tal acontece, pues, por ejemplo, porque la jurisdicción, ¿verdad? Siempre es de orden público, mientras que la competencia no lo es siempre así. La jurisdicción debemos de tomar en cuenta que es un atributo de la soberanía y se determina por motivos de orden constitucional, político, internacionales o económicos de gran importancia. La jurisdicción nunca es producto, ¿verdad?, de la voluntad de las partes, sino que dimana directamente de la ley, ¿verdad? Y por ser, pues, atributo, ¿verdad?, de la soberanía política. Y sucede lo contrario en la competencia, que por razón del domicilio, ¿verdad?, y en casos de sumisión expresa o tácita, que será explicado ¿verdad?, más adelante, pues, pero que incluso, ¿verdad?, vamos a ver que esa cuando incluso una parte puede renunciar y mantener o someterse a una jurisdicción, ¿verdad?, aunque el juez no la tenga, ¿verdad? Entonces, es el caso de la gente, por ejemplo, de divorcio por mutuo consentimiento, que ya les había dicho a ustedes que no son diligencias de jurisdicción voluntaria que pueden ser promovidas en cualquier juzgado. ¿Por qué? Porque ahí predomina la autonomía de la voluntad de las partes y las partes pueden perfectamente presentarla, por ejemplo, aunque ellos sean de San Salvador, presentarlas en Usulután, por ejemplo, ¿verdad? Porque le pueden dar la competencia al juez de Usulután, juez de familia de Usulután, que les decía que ya ahí hay primero y segundo, y ahí puede dársele la competencia, ¿sí? Ahora bien, esos criterios de competencia, ¿verdad?,
que también incluso hemos visto, ¿verdad?, generales, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta también, ¿verdad?, que por criterios de competencias debemos de definirlo a ciertos criterios de acuerdo a los cuales debe determinarse la competencia. Esto pues unos principios a los cuales debe adecuarse la distribución, ¿verdad?, de la misma. El régimen de competencia incluso resulta precisamente de esa distribución de litigio y de jueces. ¿Por qué? Porque se itera, distribuye el conjunto de litigio entre los varios juzgados y significa agruparlos según ciertas características que se puede establecer. Poner en orden esas razones de lo que se llama clasificar la competencia, ¿verdad? Esas razones, ¿verdad?, que son los que la doctrina denomina factores o criterios de competencia. Y así se habla de doctrina en criterio, en factor o competencia territorial, funcional por razón de la materia, etcétera, como lo ven en la diapositiva, ¿verdad?, que se ha puesto en esos criterios de competencia. Ahora bien, para referirnos a estos criterios por razón de la materia, ¿verdad?, y del territorio, se debe establecer, ¿verdad?, propiamente tal como se clasifica, ¿verdad? Son criterios que generan conflictos de competencia entre los jueces incluso, ¿verdad?, como lo que habíamos visto la última clase. Esto para reforzar lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Pero debo de decir que los conflictos de competencia se generan en materia de familia, ¿verdad? Por ejemplo, los conflictos de competencia llamados como cuestiones de competencia para algunos actores puede incluso pues surgir entre dos o más órganos jurisdiccionales. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la última clase? Entre el demandado por una parte y el actor y el juez por otra, o entre el juez y el actor. No se trata de una divergencia entre partes, ¿verdad?, sino entre jueces. Si bien la cuestión pudo originarse en la actividad de uno de los justiciables, ¿verdad?, utilizando los procedimientos denominados clásicamente, ¿verdad?, declinación e inhibitoria, ¿se acuerdan? Para establecerlo. Para poner un poco más así ¿cómo se llama? Más de concepto por la definición de los criterios de competencia, ¿verdad?, o esos conflictos de competencia que se establecen, podemos decir o podemos citar a Eduardo Pallarés. Eduardo Pallarés menciona, ¿verdad?, que son las que surgen entre dos o más jueces, tribunales u órganos que ejercen, ¿verdad?, jurisdicción, respecto de lo cual de ellos es el competente para conocer de un juicio o los que tienen lugar cuando el demandado opone la excepción de incompetencia o el juez, ¿verdad?, de oficio se declara incompetente y el actor no se conforma con la declaración, ¿verdad? Eso para definirlo, ¿verdad? Este mismo autor, ¿verdad?, Eduardo Pallarés, perdón, en sus obras, pues nos dice que Guas, ¿verdad?, citando a Guas, ¿verdad?, Jaime Guas, define incluso pues la competencia, perdón, ese conflicto de competencia que diga, como un principio, y que la cuestión de competencia es más que la controversia o contienda entre dos órganos jurisdiccionales sobre la pertinencia de un litigio o a su respectiva esfera de atribuciones. En un diccionario de Derecho Procesal Civil, ¿verdad?, para verificar, yo entiendo que ustedes ya esto lo estudiaron en su materia de Derecho Procesal Civil y lo van a ir complementando, ¿verdad? Yo solo les voy dando tintero en este caso, pero en diccionarios de Derecho Procesal Civil, ¿verdad?, como menciona Pallarés, señala que son los conflictos que surgen entre dos o más órganos jurisdiccionales y respecto del cual de ellos es el que se deberá de conocer determinados procesos, ¿verdad? Dichos conflictos suponen que dos o más tribunales sostienen que son competentes y por el contrario se niegan a conocer de determinados procesos. ¿Se acuerdan el positivo y negativo? ¿Va? Uno, el positivo es que se sostiene que son competentes y el negativo es que pues niegan conocerlo porque para ellos no son competentes, ¿verdad? Entonces, así podemos decir que incluso se ha mencionado por otros autores que la cuestión de competencia surge cuando entre órganos jurisdiccionales se discute la competencia de un juez o jueza de familia o tribunal, y esto pues para conocer y entender una causa o proceso. En este caso, pues obviamente la
está tomando como derivado el verbo competir, que da la idea de lucha, ¿verdad? Y contienda entre dos jueces o tribunales para decidir quién corresponde o no al conocimiento de un litigio, ¿verdad? Podemos decir incluso, pues, como clases, ¿verdad? Como las que mencionamos en la última clase, valga la redundancia, ¿verdad? Que para algunos autores la cuestión de competencia se presenta entre jueces cuando dos o más de ellos se atribuyen de un modo positivo o negativo el conocimiento de una misma causa, ¿verdad? Eso hablamos en la última clase. Y de ahí que se clasifican entonces en conflictos de competencia entre conflictos positivos al decidir más de un magistrado ser competente para entender una misma causa, ¿verdad? Positivo, conflictos negativos si resuelven varios órganos judiciales, ¿verdad?, su competencia de respecto de un proceso. Es decir, la competencia es positiva cuando los jueces contendientes creen incluso pues tener conforme la ley, ¿verdad?, de poder conocer ambos del mismo negocio, ¿verdad?, que se ha planteado, pues. Y la negativa, vuelvo y repito, como lo dije en la última clase, es cuando, por el contrario, cada funcionario rehúsa conocer del mismo negocio. Eduardo Pallares, por su parte, sostiene, ¿verdad?, que la competencia negativa tiene lugar cuando dos o más jueces se declaran incompetentes para conocer de un juicio. O sea, dos, ¿verdad? Y estos conflictos de competencia negativa deberán de ser llamados conflictos de competencia. Ahora bien, en razón de la materia, ¿verdad?, para decirlo al caso de esta misma criterio de competencia, ¿verdad?, que se puede establecer, ¿verdad?, en razón de la materia, podemos decir que fueron uno mismo los jueces a quienes se les encargó la administración de justicia en toda clase de casos y materia, y que existen entonces una sola clase de jurisdicción que se denomina fuero común, pero la complejidad de las relaciones sociales incluso pues obligó a diversificar el derecho que debía armonizarlas, y así pues fue como aparecieron en la rama civil, penal, ¿verdad?, y luego vinieron la administrativa, laboral, constitucional, familia incluso, pues que es lo que nosotros estamos viendo, etcétera. Esto no significa que la jurisdicción del Estado se divida o se ramifique, porque también sabemos que es una, sino que para el mejor logro de sus fines se ejerce por diferentes funciones judiciales, ¿verdad?, y quienes incluso la adquieren para administrar justicia, y solamente en asuntos que correspondan a su respectiva rama. De ahí, pues, que cuando el legislador atribuye a cierto funcionario el conocimiento por materia, dentro de esta regula la competencia ordinaria y la especial o privativa. De tal forma que para cada rama del derecho, ¿verdad?, existe una organización judicial propia, con funcionarios que conocen exclusivamente una determinada rama o materia del derecho. Pero así están distribuidas, ¿verdad?, ya que la especialización de los jueces da mayor garantía de competencia sobre el ramo que conoce, y con este propósito nuestro legislador incluso pues los dividió en grupos, asignándolos a cada uno determinados asuntos. Pero eso lo determina obviamente nuestro legislador con la ley, y según la rama que pertenecen, otorgándoseles pues la facultad de administrar justicia, y esto es lo que se conoce como competencia en razón de la materia. A este criterio se denomina también competencia en razón de litigio, y atiende al modo de ser de este, ¿verdad? Incluso pues, en sentido amplio podemos entender que este criterio que sirve para especializar las que se nombraron, ¿verdad?, como facetas de jurisdicción, porque en ellas son trabajosamente especializaciones, ¿verdad?, de competencia por la materia, es decir, competencia penal, civil, laboral, familia, etc. En sentido estricto, se alude a la distribución de los litigios dentro de cada una de esas competencias enunciadas, ¿verdad?, en atención al modo de ser del litigio, a la índole de la relación del derecho sustancial que da lugar al proceso, petición incluso de alimentos, por ejemplo, ¿verdad?, que pueden haberse, ¿verdad? Podemos determinar como causa que genera el conflicto de competencia en materia. Podemos decir que en materia, anteriormente eran los jueces de lo civil los competentes para conocer los asuntos relacionados al ordenamiento familiar, ¿verdad?, antes de entrar en vigencia
de las leyes de familia, antes del 1 de octubre de 1994, ya que era precisamente el Código Civil quien regulaba dicha materia. Pero con la creación de la normativa familiar y la creación y la entrada en vigencia de los juzgados de familia en 1994, el 1 de octubre de 1994, ¿verdad?, se ha suscitado conflictos de competencia entre juzgados de lo civil y juzgados de familia en razón de la materia. Entre esos, pues hay razones que originan conflicto de competencia que se tienen, ¿verdad? El conflicto, incluso podemos decir, el conflicto originado entre dos jueces cuando no se tiene determinada legalmente la fecha en que cuenta que para saber que es juez competente respecto a la demanda presentada en su admisión. En ese tiempo que entraba, pues, en esa transición entre una ley y otra. Lo mismo pasó en cuestiones de protección de niñez y adolescencia, ya en el 2010, con la entrada en vigencia de la LEPINA, y lo sustantivo en el 2010, en abril del 2010, y lo judicial en el 2011, ¿verdad?, que se estableció por esa fecha, ¿verdad?, que incluso hasta para lo de la adopción, que se estableció que competencia para los jueces de niñez y adolescencia para adopción, ¿verdad? También se dio el conflicto originado entre dos jueces cuando se tiene no se tiene determinada la fecha de presentación de la demanda y según el lugar en que se presenta. En ambos casos, el problema tiene relación a la entrada en vigencia de la normativa de familia. Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia ha establecido como doctrina, ¿verdad?, que incluso para determinar la competencia de un juez se tendrá como fecha de presentación la demanda o solicitud, ¿verdad?, es decir, la que se figure en razón de haber presentado, que se consigne, firme y selle el secretario de distribución de demandas y no cuando sea admitida la demanda, ¿verdad? Si durante el curso de una causa, ¿verdad?, se advierte que corresponde su conocimiento a otro juez o autoridad, ¿verdad?, lo remitirá al otro juez que crea que es competente, ¿va? Pero si éste, al recibir el juicio, no es competente, lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba? Pues no es una fecha de admisión de demanda la que cuenta para saber que el juez es competente cuando se ha dado una nueva ley, ¿verdad?, que tiene que, en efecto, pues determinar tiempo, sino que es cuando se interpone la demanda y es a partir de esa fecha que comienza a correr el tiempo. Para determinar la competencia entre dos jueces, se toma en cuenta pues la fecha de presentación de la demanda o solicitud y en la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas y no en la admisión de esta, ¿verdad?, en tribunal respectivo, ya que cuando se presentó la demanda no se había entrado en vigencia la ley de familia, por decir el caso, en el civil, ¿verdad?, y la ley de familia, y como también lo que pasó, ¿verdad?, como les dije yo, en la entrada en vigencia de la LEPINA y con familia, o entrar en vigencia la ley de adopciones, etcétera. Incluso hay otras, pues, para determinar la competencia entre un juez de lo civil y un juez de familia, se toma como base la presentación de la demanda en Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas, ¿verdad?, y si se presenta antes que entrar en la vigencia la normativa de la ley de familia, ¿verdad?, eso para establecer, ¿verdad?, criterios que dio incluso la Corte en plena en razón de esos conflictos que se establecieron. Ahora bien, en razón del territorio podemos decir que ese criterio de competencia que determina al juzgado la competencia que ejercerá dentro del territorio o circunscripción territorial establecida, ¿va? La competencia pues es la medida que la jurisdicción y se aplica, por decir acaso, en la territorialidad, ¿va? Cada funcionario tiene competencia para conocer de un determinado negocio jurídico y la razón de esto es para darle facilidad a las partes para un mejor acceso a la justicia. La competencia territorial incluso debemos de tener en cuenta que es aquella que se ejerce circunscribiéndose el territorio señalado a cada tribunal o juzgado y no podrá, ¿verdad?, ejercerse fuera de esos límites. Es decir, cada tribunal, ¿verdad?, solo ejerce sus atribuciones sobre la persona y cosas que se encuentran dentro de los límites territoriales sin poder invadir lo que correspondan a otros tribunales, ¿verdad? De manera que el territorio de cada tribunal u juzgado tiene la extensión distinta según sea su categoría y así pues la competencia, ¿verdad?, territorial de un país, de un juez de paz, ¿verdad?, que se suscribe al territorio de cada municipio.
de los jueces de primera instancia, como son de familia, a cada distrito judicial se le establece las cámaras de los departamentos que se le ha señalado, etcétera. Eso es para establecerlo. El criterio de territorio para asignar competencia a un juicio o un oficio se traduce en la designación de este, ¿verdad? De entre varios de igual grado y cuya sede le haga más idónea para el ejercicio de la función como referida a cada pretensión, ¿verdad? Los oficios se hayan repartido por todo el territorio nacional, siendo pertinente aludir a la noción de la sede judicial como el conjunto material, mobiliario o inmobiliario necesario para el desarrollo del proceso, que cada sede corresponde a la circunscripción judicial. La circunscripción es la proyección territorial de la competencia de oficio o en otros términos, pues la porción del territorio trascendente para la competencia territorial, ¿verdad? Es decir, la competencia por razón del territorio es una consecuencia de la distribución de los juzgados y tribunales por el territorio nacional y el principio generalmente aceptado, que exige la posibilidad de los órganos de la jurisdicción, ¿verdad?, a los justiciables. Y en virtud de este principio se señalan las demarcaciones judiciales y dentro de ellas las competencias correspondientes a los juzgados o tribunales que comprende. El fin de la competencia territorial es servir al interés privado de las partes. Es en cuando hace más fácil y más ágil que una causa le sigan donde le resulte más cómodo. Y de esta manera la ley establece los criterios que regulan la competencia territorial y que han entendido más que todo, ¿verdad?, por decirlo así, pues el interés de las partes y en particular el interés del demandado, quien debiendo sufrir los efectos de la iniciativa del autor, ¿verdad? Es decir, en la competencia territorial es el fuero del reo la que determina la competencia, es decir, su domicilio. Por regla general, pues, el demandado debe ser, valga la redundancia, debe ser demandado ante el juez competente, y lo cual aparece incluso, pues, determinado, ¿verdad?, tanto en la Ley Procesal de Familia como en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, en donde menciona que los juicios del autor deben seguir el fuero del demandado, o sea, del domicilio del demandado, y esas disposiciones incluso, pues, tienen fundamento, ¿verdad?, en el artículo 15 de la Constitución, al establecer que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad, dice ese artículo, al hecho que se trate y a los tribunales que previamente haya establecido en la ley, ¿verdad? Si todos esos elementos del proceso, o sea, persona o cosa, se dieran ubicuamente, ¿verdad?, en un mismo lugar, la competencia territorial sería bien simple, pero como no es ello lo usual, ¿verdad?, es preciso escoger el mejor entre varios, ¿verdad?, varios lugares, y esos subcriterios son los que en la doctrina se conocen bajo la denominación de fueros o foros de competencia, ¿verdad? Hablándose, pues, de fuero personal en lo atinente a la presencia, ¿verdad?, de las partes en el lugar, ¿verdad?, del foro real, si se mira digamos, a la situación o presencia del bien contenido, ¿verdad?, y del foro instrumental cuando se atiende la presencia de los instrumentos del proceso a la facilidad probatoria, por ejemplo, ¿verdad?, para establecerlo. Esto, pues, podría incluso definirse el foro o el fuero como la relación del carácter territorial, ¿verdad?, que liga uno de los elementos de la pretensión con la circunscripción de cada órgano jurisdiccional y aparece considerado por la ley como una causa determinada de la competencia. Además, la frase de gozar fuero, o en todo caso, pertenecer a tal fuero, significa estar sujeto a una determinada jurisdicción o a la de gozar la franquicia de solo ser juzgado por esa jurisdicción, ¿verdad?, para establecerlo. Ahora bien, la palabra fuero, debemos de entender, tiene muchas acepciones, entre lo más importante que se puede establecer, ¿verdad?, que se usan, pues, el lugar donde se administra justicia, la potestad de juzgar, el territorio respecto de cuál ejerce la jurisdicción un tribunal, que significa lo mismo que competencia de un tribunal para conocer de un determinado juicio, ¿verdad?
el subcriterio que se ofrece como el natural, como el común, es el de que el proceso se desenvuelva en donde están las partes. ¿Por qué? Porque así se facilita su actividad. Pero cada parte puede hallarse en diversas circunscripciones y también cada persona que componga una parte, ¿va? El subcriterio que mira a la presencia de las partes en el lugar, en el foro personal que se determina. Sin embargo, ¿verdad? Como el proceso se desenvuelve, ¿verdad?, en contradictorio, proceso, ¿va? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de jurisdicción voluntaria y proceso? Bueno, el proceso se desenvuelve como contradictorio, el foro personal mira tanto al actor como al opositor, o sea, al demandado, es decir, al demandante como al demandado, y así cada uno de ellos ofrece su presencia en diversos lugares, y es también lo natural, lo común, ¿verdad?, que la opción entre la sede del demandante y la del demandado se vuelve a favor de esto último, ¿verdad? Este es, digamos, entonces el foro común, ¿verdad?, en que tiene lugar siempre que la ley no designe expresamente otro. Foro general o común, podemos decir que es el que se aplica siempre que la ley no ha hecho señalamiento expreso de otro foro como determinado de la competencia territorial y está indicando por el lugar donde se encuentra demandado, ¿verdad? Los demás foros, ¿verdad?, por decir acá, frente a este fuero común, se estructuran como los foros especiales, es decir, los indicados específicamente por la ley como definitivos, ¿verdad?, y en atención a la naturaleza de la pretensión debatida. Debo decir que el foro real se explica por la competencia, con la conveniencia de que el oficio se halle próximo a aquello que pueda tener que ser sometido a la inspección. Tal conveniencia se aprecia de manera especial en la pretensión sobre el inmueble y dado que los muebles pueden ser llevados usualmente ante el juez con facilidad. El fuero instrumental atiende a la presencia o facilidad de la producción de las pruebas. Es la sede de estas, el lugar donde ocurrió el hecho, en la sede donde, racionalmente deben encontrarse las pruebas del proceso. ¿Sí? Eso debemos de tomarlo así, ¿va? También podemos determinar títulos para determinar la competencia territorial en materia de familia. Hay muchos títulos y dentro de la circunscripción territorial hay bienes y personas de donde resulta que existen dos hechos determinados de la circunscripción territorial. Podemos decir, uno, como bienes ubicados en la circunscripción territorial y dos, sobre la persona colocada en circunscripción territorial, ¿verdad? Aquí incluso nace la teoría de los títulos de competencia. Estos títulos de competencia establecen que determinantes, ¿verdad?, de la competencia que son ciertos y determinados hechos que generan la competencia de un determinado tribunal, que produce o en todo caso origina esa competencia dentro del territorio. En términos generales podemos decir que el título son las causas generales de esa competencia territorial y estas pueden ser, ¿verdad?, en ese título de competencia, ojo, títulos de competencia en lo personal, ¿verdad?, podemos incluso decir, ¿verdad?, el domicilio del demandado. Eso es el principal título. La noción del domicilio y la mera residencia que tiene relevancia en el fuero personal, se ofrece el derecho procesal tal y como lo concibe el derecho civil. Aquel, digamos, que la recibe y la aplica a la idea de fuero personal. Se entiende por domicilio el lugar o circunscripción que constituye la sede judicial de una persona. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de su derecho y cumple sus obligaciones. En el domicilio del demandado es competente para conocer de un proceso determinado el juez de la circunscripción territorial donde tenga su domicilio el demandado. Y de aquí parten las diversas clases de domicilio, ¿verdad?, que estas las establece, ¿verdad?, el Código Civil, ¿verdad?, para establecer también el Código Procesal Civil, ¿verdad?, donde habla también de que el juez del domicilio del demandado es el competente para conocer de toda clase de acciones, ya sean reales o personales. Eso en el artículo 32. Ejemplo de ello lo encontramos en la doctrina, dada incluso por la Corte Suprema de Justicia, que ha mencionado que es competente para conocer toda clase,
¿verdad? De juicio, el juez que tenga jurisdicción del domicilio del demandado, ¿verdad? Aunque ésta reside en un lugar diferente, pues el domicilio, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y la residencia son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque se pueden dar separadamente. ¿Por lo que? Incluso he mencionado que se declara competente el juez, incluso, ¿verdad? Donde esté domiciliado, no donde esté residente. El domicilio, debemos recordar que consiste en la residencia acompañada real o presuntamente del ánimo de permanecer en ella, y se determina incluso, ¿verdad?, el domicilio por el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, o en todo caso el lugar donde ha manifestado la autoridad municipal su ánimo de permanecer. Cuando hablamos cuando dice el Código Civil, del ánimo de que la persona ha manifestado a la autoridad municipal su ánimo de permanecer, iba ligado, porque si ustedes se recuerdan, antes, bueno, ustedes están muy pequeños, pero si vieron de sus padres, antes las cédulas estaban determinadas, ¿verdad?, que se emitían por parte de las alcaldías municipales, ¿verdad?, porque allí, ante la autoridad municipal, la persona daba el ánimo de expresar dónde residía. Pues ahora es el documento único de identidad donde se establece, ¿sí? Eso lo pueden ver ustedes en los artículos 57 y 60 del Código Civil. Ahora bien, los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar donde se desempeñan sus funciones. Las personas jurídicas y sociedades de cualquier género, en el lugar donde están situada su dirección o administración, establece el artículo 64 del Código Civil, ¿verdad? Que es el lugar donde desempeña sus funciones, ¿verdad? Sobre este caso, pues la jurisprudencia ha establecido como ejemplo de ello, cuando una persona se ignore el lugar de residencia, se puede emplazar incluso en el lugar de trabajo, y eso de conformidad al artículo 64 es válido, y por lo tanto puede conocer tal juez que esté, ¿verdad?, cercano, juez de familia que esté cercano al lugar donde trabaja el demandado, si es que no se logra especificar su domicilio. Por ejemplo, gentes fuera que son extranjeros incluso, o que tienen la doble o múltiple nacionalidad, ¿verdad?, y que no tienen documento de identificación aquí en el país, pueden perfectamente establecerlo eso. En la Ley Procesal de Familia, en el artículo 34, establece ciertas reglas referentes al domicilio del demandado. ¿Cuáles son esas reglas? Como por ejemplo, cuando el domicilio del demandado fuera conocido. Ahí mismo el artículo 34, en el inciso primero, establece que se notificará y se emplazará personalmente o por esquela al demandado, en ese lugar conocido. Pero también menciona, si el domicilio del demandado se encontrara fuera de la sede donde tiene su asiento el tribunal, se procederá a emplazarlo por medio de provisión o exhorto. Eso lo establece el inciso segundo, siempre el artículo 34 de la Ley Procesal de Familia. Menciona también ese artículo, si el domicilio del demandado se encontrara en el extranjero, se procederá de conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales o en su defecto mediante suplicatorio. Eso lo establece el inciso tercero del 34 de la Ley Procesal de Familia. De ahí que se da la interrogante, ¿en qué momento del proceso el domicilio determina la competencia? La respuesta podemos decir, ¿verdad?, que eso lo pueden determinar que de los jueces competentes conocerá el primero que prevenga. Cuando el primero que prevenga, obviamente, pues la competencia se previene con la citación o el emplazamiento para contestar la demanda, ¿verdad? Incluso la citación o emplazamiento para contestar la demanda constituye al emplazado en la obligación de seguir el litigio ante el juez que para él era competente al tiempo del emplazamiento, y se le previene la jurisdicción del juez. Se puede decir que lo que determina la competencia de un tribunal es el emplazamiento para contestar la demanda, ya que es hasta entonces cuando el demandado se da cuenta que ha entablado una demanda en su contra y pudiendo en ello entablar con la excepción de incompetencia. Ahora bien, el funcionamiento de un título se da al momento en que las partes, llámese actor y demandado, tienen igual derecho de acceso a la justicia. Pero el segundo, incluso esto de acceso a la justicia, difiere, ya que necesita que el Estado tutele sus intereses, ¿verdad?, que le concede ciertos privilegios, ya que desde el momento en que entabla una demanda en su contra, lo hace de una manera forzada. En cambio,
para el actor su intervención la hace por iniciativa propia, es decir, decide a dónde la va a poner, ¿verdad? Y de ahí pues el primer título de competencia, el domicilio fijo del demandado, ¿verdad? Dónde están establecidos. También podemos decir, aparte de ese domicilio fijo del demandado, también podemos decir que hay un domicilio cuando tiene varios domicilios el demandado. Entonces, sobre eso, cuando incluso pues el que tiene el domicilio en dos lugares distintos puede ser demandado en cualquiera de ellos. Y incluso pues el artículo 65 del Código Civil establece que cuando concurran varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo, circunstancias incluso constitutivas del domicilio civil, se entenderá que en todos ellos los tiene. Así lo dice el 65, cuando se hayan varios domicilios del demandado. Les decía el caso de un empleado público, que por ejemplo un empleado público puede tener el domicilio de San Salvador, pero que sus labores las desempeñe en Santa Ana, por decir el caso. Entonces tiene el domicilio, ¿verdad?, respectivo de San Salvador y el domicilio respectivo de Santa Ana, y en cualquiera de las dos puede entablarse la demanda. Cuando no se tiene un domicilio fijo, el que no tiene un domicilio fijo puede ser demandado donde se le encuentre, y esa disposición tiene relación al artículo 66 del Código Civil, ¿verdad?, que esto es con respecto al 33 del Código Procesal Civil Mercantil, que al determinar que la mera residencia hará las veces del domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte, ¿verdad? El artículo incluso 34, inciso cuarto de la Ley Procesal de Familia, establece que cuando se ignore el paradero del demandado, se le emplazará por edicto, y es por ello que por medio de la doctrina dictada por la Corte Suprema de Justicia, se establece que los procesos de familia no se configura la incompetencia en razón del territorio por no tener un domicilio determinada la parte demandada, ni por el señalamiento de este último, es decir, del domicilio, ¿verdad? Y por ello se debe seguir la norma del artículo 34, que dice que cuando se ignorará el paradero del demandado, se emplazará por medio de edicto que se publicará 3 veces en un diario de mayor circulación en el país, ¿verdad? También podemos tener domicilios especiales. El Código Civil de nuestro país regula ciertos domicilios especiales que incluso en materia de familia se establecen enfáticamente, como por ejemplo en el civil, el 70, establece que el que vive bajo la autoridad parental sigue el domicilio de la persona bajo cuyo cuidado personal vive, y el que se halle bajo la tutela, el del tutor o guardador, es decir, quien nos está cuidando. Si yo soy la persona que soy el tutor de X persona que se ha declarado incapaz o con discapacidad, a esa persona va a tener el domicilio que yo tenga, ¿verdad? Porque yo lo estoy cuidando. Así lo dice el 70. El 71 del Código Civil habla que el domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residen en la misma casa de ella, ¿verdad? A todos los que realmente están ahí dentro. Y aunque sea peyorativo este artículo, pero así se entiende pues para establecer el domicilio. En doctrina dictada por la Corte Suprema de Justicia, cuando resuelve un conflicto de competencia, se encuentra incluso cuando se trata de un niño o adolescente y se ejercita un derecho que efectúe a beneficio de ¿verdad?, que se tomará como domicilio el de la persona que tiene bajo su potestad, ¿verdad?, y por consiguiente es competente el juez para conocer de dicho caso. Aunque le opina para casos de niñez y adolescencia, ahí se toma la residencia. Debo decir, y como por último, y que con esto culmino, ¿verdad?, la sumisión de las partes. La sumisión de las partes opera de 2 formas, una forma tácita y otra forma expresa. Para poder hablar de esta sumisión tácita y expresa, es necesario, importante determinar incluso, primeramente, ¿verdad?, que se debe entender por prórroga de competencia, ya que esta es una característica incluso específica que solo se da en razón del territorio. La finalidad de la competencia territorial es la de la consideración económica de facilitación y acercamiento del juez al justiciable, a los dos o a alguno de ellos. De esta consideración emana una característica de competencia territorial y es la de prorrogabilidad, ¿verdad? En doctrina, por regla general, la competencia territorial es prorrogable
¿Cuándo qué? Cuando el litigio versa sobre asuntos exclusivamente patrimoniales. En casos que se estime que el interés protegido es de las partes y la ley solo busca procurarle al juez que más cómodo le resulte y por eso se admite con ello el libre juego de la autonomía de la voluntad privada, ¿va? Cuando en cambio el litigio no versa exclusivamente sobre aspectos patrimoniales, se considera que aún la competencia territorial interesa al orden público y que es la administración de justicia la protegida y por lo mismo su régimen es imperativo y hay asimismo competencia territorial prorrogable y otras que no lo son, ¿verdad? Y esto pues, la prórroga es la ampliación o extensión de competencia que corresponde incluso a un juez y así como en términos que la ley o juez concede a las partes, ¿para qué? Para ejercitar una facultad procesal, ¿verdad? O cumplir una obligación a cargas procesales. En la doctrina, insisto, ¿verdad? La prórroga de competencia se conoce como prórroga de la jurisdicción y por jurisdicción prorrogada, según ha mencionado Caravantes, ¿verdad? Se entiende la facultad que ejerce un juez o tribunal que tiene propia, que la tiene propia pues, para conocer ciertos negocios que no le están atribuidos por las reglas generales, ¿verdad? Que han precedido a su institución, sino por las circunstancias de que se sometieron a su conocimiento, esto por la voluntad de las partes, y esta definición es sustancialmente igual a las fórmulas de otros jurisconsultos, que incluso pues se sigue que la prórroga de jurisdicción, que mejor debería llamarse prórroga de competencia, es el acto tácito o expreso de las partes por virtud de la cual hace competencia a un juez que conforme a las reglas generales de competencia, ¿verdad? No lo es para conocer un juicio, sino cuando aquellas se someten a la jurisdicción. Esto de la jurisdicción lo vamos a ir viendo un poquito más con detenimiento, pero dejo aquí en el tintero, ¿verdad? Para que vamos a ir viendo cuándo debemos de entender que la prórroga de competencia se da tácita, expresa, ¿verdad? En ello. No sé si hay preguntas hasta este momento. Yo he tratado de la manera de ir preguntando, insisto, ustedes, bueno, desarrollando incluso la clase, insisto, de esto viene el laboratorio. Hay que escuchar bien de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que van a ustedes a responder y además van a ir aprendiendo. Recuerden, el examen va a venir de casos, ¿verdad? Y espero que ustedes ahí de esos casos me estén respondiendo correctamente, acertada, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Bueno, hasta este momento se ha entendido lo que he hablado hasta este momento con respecto a la competencia. Me detení nuevamente para hablar un poco más y es con el fin de que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Ir profundizando más y comprendan mejor el tema. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Me escuchan a todo esto? Por mi parte, Sí. no le. Ok, bueno, son las 8 y... ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No, solo le dije que se comprende lo que estaba explicando. Ok, bueno, pues entonces si no hay preguntas, me quedo hasta aquí. Continuamos el siguiente miércoles. Le reitero, ¿verdad? El laboratorio está ahí para que se hagan en grupo, ¿verdad? Cualquier pregunta estaré yo atento a ella para contestársela, ¿verdad? Que tengan una feliz noche y nos vemos el siguiente miércoles si no hay preguntas. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches.